Hola, ¿qué tal, tres emprendedores? Muy buenas tardes, bendiciones a todos ustedes y muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad de compartir con ustedes. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar acción del precio. Vamos a trabajar acción del precio. Entonces, como ya saben, ya nos encontramos finalizando el año. Hoy estamos a 19 de diciembre. Como ya estamos finalizando el año y de acuerdo a la audiencia que hay, muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Muchas gracias a toda aquella persona que se ha tomado el tiempo de compartir este contenido con alguien más. Bueno, de acuerdo a eso, voy a elegir el video que voy a subir el día viernes. Para ofrecer un entrenamiento personalizado. Les voy a regalar un entrenamiento personalizado a la persona que se gane el entrenamiento. Entonces, el día viernes voy a subir un video. Ustedes lo único que tienen que hacer es participar de ese video con un comentario hablando qué fue lo que más les gustó. Y adicional a eso, pues compartir este contenido con alguien más, con alguien que necesite esta información. Perfecto, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Vamos a iniciar a trabajar acción del precio. Muy bien, ahorita, ¿qué tenemos que observar? Tenemos que mirar qué está haciendo el precio. Tenemos que observar o tenemos que mirar qué está haciendo el precio. Bueno, si se fijan, en estos momentos el precio lleva una fractalidad. Voy a utilizar aquí una gestión de riesgo. Que conlleve o que me conlleve pérdidas incluidas. Entonces aquí tenemos una fractalidad 2, 2, lleva una y aquí lleva otra. Perfecto. De pronto, si escuchan algo de bulla externa, no se preocupen, porque no me encuentro en casa. Eso es una de las oportunidades que nos permite el trading, que nos podemos movilizar hacia donde nosotros queramos. Únicamente lo único que tenemos que hacer es cargar un equipo en la mano y listo. Es lo único que hay que hacer. Entonces, ¿qué vamos a observar? Veo como esta vela inicia con demasiada fuerza alcista. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo único que voy a hacer es observar sus movimientos. Veo cómo rechaza muy fuerte. Entonces ya aquí en esta no hay una oportunidad. Para hacer nada. Entonces lo único que voy a poner en práctica, o lo único a lo cual yo le voy a poner cuidado, es el movimiento de esta vela al finalizar y cómo va a iniciar la siguiente vela. El movimiento de esta vela al finalizar y cómo va a iniciar la siguiente vela. Observemos. Muy bien, entonces ahorita el precio aquí me está dando un impulso alcista y voy a esperar el punto de entrada. Muy bien, excelente. Creo que acabo de tomar un excelente punto de entrada porque la vela lleva fuerza alcista y lo que hace es que me da un retroceso considerable desde el punto de inicio hasta acá. Y yo tomo ese retroceso con una justificación clara y el precio lo que hace es que me da el punto de entrada y retrocede fuerte hacia arriba, pero ahorita se encuentra aquí por debajo. Resulta que mi predicción era que esa vela posiblemente podía quedar alcista de acuerdo al impulso que hizo, pero todavía no ha finalizado el tiempo. Que se vaya perdiendo, tú debes de esperar hasta que se acabe el último segundo como para tú decir, la perdí. Muy bien, entonces ahorita la vela está impulsando con fuerza hacia abajo. De acuerdo a mi gestión de riesgo, yo ya debería meter una siguiente entrada a favor de lo que yo esté viendo. Y en este momento estoy viendo mucha debilidad hacia abajo. Y adicional a eso me encuentro en una fractalidad. Entonces, en donde hay una verde, una roja, una verde, una roja y una verde. Entonces lo que estoy buscando es que esta vela quede verde, y como adicional a eso acabo de tomar un excelente punto de entrada para que esta vela se vaya hacia arriba, pues es viable o es probable de que gane esta entrada con
con buenas opciones. Adicional a eso, pues recuperaría lo que perdí. Perdí 2 y adicional, aquí me estoy ganando 4.35. O sea que le resto los 2 y finalizo en profit. Eso es lo importante a la hora de tú utilizar una gestión de riesgo que te incluya pérdidas. Una gestión de riesgo que te incluya pérdidas. Como ya gané aquí esta entrada, gané esta oportunidad por la fractalidad, entonces vuelvo a mi valor normal, $2. Muy bien, observamos qué hace el precio aquí. Vamos a observar. Entonces aquí veo que el precio se está viniendo en continuidad bajista de acuerdo al patrón. Continuidad al patrón. Entonces lo que voy a hacer aquí es esperar una buena oportunidad y entro. Muy bien, aquí no hay nada que hacer. Tengo que esperar. Voy a observar qué va haciendo el precio de poquito a poco. Vamos a mirar. Observemos aquí de poquito a poco qué va haciendo el precio. Observemos. Entonces, vemos cómo el precio mantiene una fractalidad. Al ser esta vela tan grande, voy a dejar que cruce el nivel. Muy bien, lo cruzó. Bueno, no hay nada que hacer. El delay me retrocede, me deja por fuera de donde yo quería entrar. ¿Dónde quería entrar yo? Yo quería entrar justo aquí. ¿Para qué? Para que esta vela de aquí intentara rechazar y yo ganara con un excelente punto de entrada. Lo ideal es ganar, claro que sí. Pero es importante ganar es importante ganar cuando tienes un excelente punto de entrada. O sea, ganar con garantías, ganar con buena claridad. Entonces, aquí la vela está intentando retroceder, pero de igual manera yo tengo un excelente punto de entrada. Obviamente eso no significa que ya por eso tengo que ganar, no. Aquí el precio lo que me está indicando, o el precio lo que me está mostrando, es que posiblemente pues ya mi entrada se vaya en positivo, porque tengo un excelente punto de entrada y la vela se mantiene bastante arriba. Muy bien. Operación positiva. Ahorita, ¿qué voy haciendo aquí? Ahorita lo que voy a hacer es observar qué va a hacer el precio. Entonces veo cómo genera una fuerza alcista demasiado fuerte. Entonces, ¿qué espero yo? Un excelente punto de entrada muy abajo. La fractalidad ya tiende a quererse acabar. Muy bien, aquí lo puedo tomar. Bueno, en realidad quería tomar ese punto de entrada. Observen, ese punto de entrada lo quería yo tomar bastante abajo. Déjenme un momento, voy a ir trazando ese nivel. Muy bien, entonces lo que yo quería hacer era tomar ese punto de entrada más o menos por acá, para yo irme a favor de lo que estaba haciendo el precio. Pero el precio siguió con su fractalidad. Es importante no operar en contra de un patrón. Aquí la vela, el patrón me dice que esta vela debería ser bajista y yo operé en contra, pero porque me dio fuerza. Pero no pasa nada, continuamos. El precio ahorita está dando continuidades, observamos. Muy bien, excelente. Entonces, acabo de tomar un punto de entrada hacia arriba. ¿Por qué? Porque me dio impulso alcista y adicional a eso, sigo apoyando la fractalidad. Entonces, aquí nuevamente verde, roja y verde, ¿cierto? Obviamente no tomé un excelente punto de entrada porque el precio me dejó por fuera por el delay. La velocidad del precio a la hora de moverse es tan fuerte que me deja por fuera de donde yo quería entrar. Yo quería entrar cuando estaba abajo para tener un excelente punto de entrada hacia arriba, pero lastimosamente no fue así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar. Por eso es importante utilizar gestión de riesgo, porque cuando utilizamos una gestión de riesgo, nosotros ya tenemos en cuenta que en cualquier momento podemos fallar. Pero si yo únicamente opero a una sola entrada, yo aquí no estoy teniendo en cuenta eso. Eso es algo que ustedes deben de analizar, deben de tener muy en cuenta a la hora de estar operando. Muy bien, entonces se perdió la entrada, pero la última se gana nuevamente. Ok, ahorita la fractalidad está bastante larga, sí, hay que observar, pero no me puedo confiar únicamente de la fractalidad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que esperar una oportunidad. Listo, fuerza bajista con claridad. Vamos a esperar el punto de entrada arriba. Esperemos el punto de entrada arriba. Ok, no me da el punto de entrada la vela. Como no me da el punto de entrada, yo aquí no puedo hacer nada. Yo aquí lo único que tengo que hacer es esperar a que el precio me dé una oportunidad. ¿Por qué no me lamento cuando no me da una entrada? Porque
hay veces la vela se devuelve, hay veces el precio hace lo que quiera hacer y pues yo no me puedo exponer a eso. Listo, aquí en este momento el mercado está cerrando. Observemos. Bueno, muy bien, entonces abre el mercado de OTC, abre el mercado de OTC, vemos un cambio extraordinario de una vez. Listo, Manuel, hemos escuchado que no se puede trabajar el mercado cuando cambia automáticamente. No, no pasa nada. De igual manera, sí se puede trabajar, lo que pasa es que el OTC no es recomendable de operarlo con alto capital, hay que tener calma y operarlo con poco capital. Listo, muy bien, observamos. Ahorita este mercado es muy continuo. Este mercado es muy continuo. Entonces, vamos a observar qué hace el precio aquí. Vamos a observar. Vemos cómo el precio da movimientos alcistas. Entonces, aquí creo 3. Viene de 3, 3 y posibles 3. Entonces, me preparo y voy a operar, ya saben hacia dónde. Ya yo no tengo que decirles porque ya... De acuerdo a lo que les acabo de explicar, ya ustedes saben que debo operar hacia arriba. Muy bien, entonces, excelente punto de entrada y me voy hacia arriba. Excelente punto de entrada y me voy hacia arriba buscando la continuidad del patrón. ¿Qué patrón? 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Nuevamente, 1, 2 y posibles 3. Entonces ya cogí la primera y me faltaría una tercera que llegue a este nivel. Ahora, si esta llega a este nivel antes de que finalice el tiempo, entonces ya yo dejaría esta entrada así. Nuevamente me disculpan por la bulla externa. Desde que no me encuentre mi oficina, pues de pronto me puedo exponer en la calle a un sonido. Bueno, muy bien. Observemos qué hace el precio. Entonces, lleva 3, 3, 3. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a darle continuidad. Excelente. Esperamos que rellene el gap. Que lo rellene muy bien. Y operamos hacia arriba. Listo, ya rellenó el gap. ¿Qué hice yo? Esperé que el precio llegara, para que ustedes entiendan. Yo esperé que el precio llegara aquí, muchachos. El precio llegara aquí. Rellenara ese espacio para poder operar hacia arriba, teniendo en cuenta que el precio todavía no ha llegado a ese nivel. ¿A qué nivel me refiero? A este. O sea, yo estoy buscando a que esta vela finalice tocando este nivel. Por eso operé hacia arriba, buscando a que el precio llegue aquí. Entonces vamos a esperar cómo finaliza. Miren lo que está haciendo el precio, o lo que se encuentra haciendo el precio en estos momentos. Está intentando retroceder hacia arriba, pero se está manteniendo abajo también. Entonces vamos a ver los últimos segundos. Recuerden que los últimos segundos son los que determinan qué va a pasar con la vela. Entonces, miren lo importante acá. Miren, les voy a explicar lo que yo hice aquí. El precio hizo lo siguiente. El precio retrocedió, rellenó el gap. ¿Qué es el gap? El gap es el punto de cierre de una vela con el punto de apertura de la vela siguiente. Ese espacio se le reconoce o se le llama como gap, según teoría. Según teoría se le conoce como gap. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo dejo que la vela rellene y tomo el punto de entrada cuando llena el espacio. Llena el espacio y me voy hacia arriba. Por el excelente punto de entrada yo gané esta operación. Intentó quedar bajista, pero de igual mi operación fue en positivo. Muchas gracias a todos esos traders que me apoyan. Si este contenido te está sirviendo, te invito a que te suscribas a este canal. Muchas gracias por ese apoyo. Recuerda que el video del día viernes es un video que tú debes dejar un comentario de qué es lo que más te gusta de ese video, porque voy a elegir ese video para dar un entrenamiento personalizado gratuito a aquella persona que gane en ese concurso. Muy bien, entonces no siento más, desearles que tengan un excelente resto de día. Recuerden que yo no hago copy trading, no se dejen engañar, yo no administro cuentas. Yo lo único que hago es que doy unas clases, pero del resto no. Y la única manera de comunicarse conmigo es en la descripción del video. Están mis redes sociales. Si alguien les habla haciéndose pasar por mí, pues verifiquen. Vamos a ver un video de Manuel, me voy a la descripción. Y si la persona que me está hablando concluye con la misma cuenta,
que tiene Manuel en las redes sociales, entonces sí estoy hablando con él. Pero les recuerdo que yo no les escribo a ustedes. Ustedes son los que me escriben a mí. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan y hasta luego, traders.